Sean bienvenidos a una sesión más de su diplomado. El día de hoy, Clínicas para demostrar el cumplimiento. Pacheco, experto en filosofía, teología, bioética y fundador de la Red Mexicana de Investigación Transdisciplinar. El doctor Isaac Maldonado, doctor en bioética y coordinador de la carrera de psicología de la Universidad Salesiana. El Master in Business Administrator, Fernando Herrera, secretario de la mesa directiva de la Academia Nacional Mexicana de Bioética, AC, y líder del diplomado. Y su servidor, el ingeniero bioquímico y coordinador del diplomado en bioética, Tomás B. Colwell, que seré moderador de esta mesa. Les doy la bienvenida a todos en que es su espacio y agradeciendo su presencia, le daré la palabra a la maestra Aida Cristina Cos para que desarrolle su ponencia. Aida, te saludo y te cedo la palabra. Hola, un gusto verlos de nuevo a todos. Voy a compartir mi pantalla. Me avisan si se ve. Sí. Sí. Ok, perfecto. Bueno, como ya bien lo decía Tomás, vamos a ver los debates en torno a la promoción de la investigación clínica y la relación con la industria farmacéutica. Vamos a empezar quizá a repasar un poquito más respecto a qué es la investigación clínica, para tenerlo claro. La investigación clínica, hay diferentes definiciones, como por ejemplo esa de las pautas SIAMS, que son actividades dirigidas a desarrollar o contribuir al conocimiento generalizable sobre la salud. Por otro lado, la OPS nos dice que son necesarias para proporcionar datos que no están disponibles a través de otras fuentes. Otras fuentes serían como las publicaciones científicas o pruebas clínicas o no clínicas para demostrar el cumplimiento de principios clínicos esenciales pertinentes, como es la seguridad de los medicamentos, los tratamientos o los diagnósticos. El desempeño clínico de, bueno, cuál es la farmacocinética, si para cada uno de los pacientes, si el paciente está respondiendo bien o no, y los riesgos obviamente asociados al uso de ciertas intervenciones. Y bueno, una de las declaraciones más importantes, que sería la de Helsinki, menciona que el propósito principal es comprender las causas, la evolución, los efectos de las enfermedades y mejorar las intervenciones preventivas, diagnósticas y terapéuticas. ¿Esto qué quiere decir? Que no importa si un medicamento o un tratamiento ya está aprobado y se considera el mejor, debe mantenerse un estudio continuo para seguir garantizando su seguridad y su efectividad frente a ciertas enfermedades. Entonces, en conjunto, todas estas definiciones nos lleva a que es importante generar conocimiento que pueda ser lo más generalizable posible. En los últimos años hemos estado viendo, gracias a la farmacogenómica, que esto no necesariamente es generalizable en todas las etnias, pero que sí nos puede ayudar a tener un tratamiento estándar para ciertas enfermedades dependiendo de la población en donde se esté aplicando. Y bueno, tenemos como de costumbre los dilemas clásicos o bueno, los preceptos éticos clásicos alrededor de estas investigaciones, que sería, bueno, el valor científico y social de las investigaciones, la validez científica, si la pregunta que se está realizando se puede responder por medio de la metodología que se está proponiendo, la selección justa de los participantes, es decir, incluir a aquellos participantes que puedan, bueno, que sean necesarios, no por la facilidad con la que se puede realizar el estudio. Por ejemplo, el caso de las mujeres embarazadas que en muchas ocasiones no acceden a estos estudios y, bueno, hemos tenido claros ejemplos de que hay medicamentos que les afectan más debido a la condición. La proporción riesgo-beneficio, es decir, que haya más beneficios que riesgos o que el riesgo sea el mínimo, que haya una revisión independiente por parte de un comité, es decir, que no haya personas que estén involucradas en el estudio, revisando el protocolo y su validez ética, el consentimiento informado, no como un proceso para evitar cualquier tipo de queja en contra del investigador, sino como un proceso de diálogo en donde el participante sepa que tiene derecho a retirarse, cuáles van a ser los tratamientos o las intervenciones que se le van a realizar, que, bueno,
cuál es la capacidad del equipo que va a realizar el estudio, y todo esto nos va a llevar a un respeto de los participantes, a sus derechos humanos y a su dignidad. Sin embargo, en los últimos años hemos estado viendo que hay otro tipo de dilemas o de situaciones éticas alrededor de los protocolos, y me refiero a la integridad científica. Para ello es importante que los autores o los investigadores en estos casos tengan en su protocolo los objetivos claros, cuál va a ser su población de estudio, cómo van a reducir los sesgos, si estos estudios van a ser por cohortes, si van a ser caso control, cómo van a disminuir los factores de confusión. También la elección correcta de los controles, cuánto va a durar y cuáles van a ser los recursos que van a requerir, cuál va a ser el análisis estadístico. Esto se debe determinar a priori para poder también validar científicamente el estudio. Y bueno, la protección de las poblaciones vulnerables más bien iría en la parte ética, pero todo este conjunto de cosas nos permite saber que una población, bueno, perdón, que un protocolo se está desarrollando de una manera ética e íntegra. Pero podemos agregar otro tipo de situaciones éticas alrededor del desarrollo de estos protocolos, principalmente con respecto a la promoción de estos, y es el conocimiento y el involucramiento en la investigación clínica. Y esto lo menciono como la promoción con la sociedad y con los potenciales participantes. Dado que la investigación al final genera un bien social, es importante que exista confianza social en la ciencia, en las investigaciones, y que los individuos consideren participar, consideren su participación una herramienta vital para el desarrollo de estas investigaciones. En este sentido, hay que ser muy claros en que tienen que considerarlo, no sentirse obligados a participar. Entonces, ellos deben de saber que involucrarse les permite ser parte de la generación del conocimiento para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades. Y esto, bueno, también incluye el reconocimiento de aquellas personas que ya han participado en las investigaciones, que puedan hablar desde su perspectiva en el momento en que ellos han contribuido a realizar este tipo de investigaciones y cuál ha sido su experiencia. Y esto le permite a la sociedad también entender que los participantes no lo están realizando por el hecho en muchas ocasiones de conseguir un beneficio, sino que también ayudan a generar esto, son parte de este trabajo científico que se está realizando. Entonces, se deben proveer materiales más allá de aquellos que ya se proveen extra en el consentimiento informado, que les permita a los individuos conocer cuál es el proceso de la investigación en general, y esto puedan tomar decisiones informadas sobre su participación y también comprender la importancia de la investigación clínica. Por otro lado, también es importante mantener ambientes de investigación y ambientes de colaboración adecuados entre todos los actores que están realizando este tipo de investigaciones clínicas. Por ello, bueno, en primer lugar, es importante que existan las oportunidades adecuadas para que las personas puedan desarrollarse en una carrera profesional de la investigación, desde la investigación básica hasta la investigación aplicada, porque la primera va a sentar las bases, va a sentar las evidencias científicas necesarias para que se pueda realizar la ciencia aplicada, para poder realizar esos estudios clínicos, los estudios epidemiológicos a partir de una evidencia confiable. Y también, por otro lado, los médicos, que en muchas ocasiones son aquellos que nos ayudan a reclutar a los participantes, tienen una participación importante, no solo porque reclutan a los pacientes, sino porque ellos tienen un conocimiento mayor acerca de cuál es el contexto sociocultural de los participantes, además de cómo ha ido evolucionando fisiológicamente la enfermedad o el proceso de enfermedad-salud que han tenido sus pacientes, y esto permite que puedan tener un aporte importante a las investigaciones, dado que pueden realizar preguntas que los investigadores en muchos casos no tienen conocimiento porque no han estado en contacto directo con la enfermedad o con los pacientes. Entonces, los médicos tienen una importancia a la hora de educar al participante, de reclutarlo,
de apoyar a los investigadores y también esto les permite mantener una educación continua respecto a las enfermedades que ellos están tratando y cuáles son las actualizaciones en su tratamiento, su diagnóstico y su prevención. Por otro lado, también siempre ha estado dentro de esta investigación clínica la industria farmacéutica. Y usualmente tenemos esta idea de que la industria farmacéutica tiene segundas intenciones y demás. Siempre se ha comparado la investigación pública con la investigación privada. Ha habido exhibiciones públicas de ciertas situaciones de mala praxis por parte de, bueno, estos investigadores privados o de estas industrias privadas. Sin embargo, es importante saber que la industria farmacéutica cuenta con una capacidad de recursos, tanto humanos como económicos, que no existen dentro de las instituciones públicas. Y esto es importante porque permite que las investigaciones puedan avanzar a un ritmo mayor e incluso esta competitividad que existe entre ellas no necesariamente es mala, sino que puede ser como un impulso para mejorar. Y lo vimos un poco quizá con las vacunas de COVID-19. Salieron muchísimas en un corto periodo de tiempo frente a la necesidad social que se requería en ese momento. Entonces, sí, es posible que haya conflictos de interés dentro de la industria farmacéutica, principalmente económicos, pero simplemente es necesario mencionarlos mientras se está desarrollando el protocolo, a los posibles participantes y también hay que comprender que la industria farmacéutica tiene un dilema entre el valor social y las ganancias. ¿Por qué? Bueno, porque sí, la investigación se realiza con el objetivo de generar un beneficio social, pero la naturaleza de la industria farmacéutica es generar ganancias. Eso es la naturaleza de su creación. Entonces, eso no significa que pues en realidad sea malo per se, sino que hay que tener un balance entre estas dos situaciones para mantener la confianza de las personas y que acepten participar en este tipo de investigaciones en donde la industria farmacéutica está relacionada. Entonces, quiero regresar un poco hacia el artículo 8 de la Declaración de Helsinki, en donde el objetivo principal de la investigación va a ser generar conocimientos, pero esto no debe primar sobre los derechos y los intereses de las personas que participan en la investigación. No importa la necesidad de generar estos conocimientos, las personas van a mantener su dignidad, van a mantener su integridad. Y para esto regresamos de nuevo a las buenas prácticas que se deben de tener frente a bueno, cuando se realizan protocolos de investigación. Y esto es en todos los casos, ya sea que se haga en instituciones públicas o en instituciones privadas, se debe de tener una revisión, perdón, y un seguimiento de los protocolos. Hay que asegurar la protección de los participantes, establecer protecciones especiales para las poblaciones vulnerables y clarificar cuáles van a ser los protocolos de actuación en caso de que existen efectos adversos. También es importante la transparencia en el desarrollo de la investigación. Esto dado que existen justamente potenciales conflictos de interés, posibles conflictos de interés, entonces es necesario mencionarlos, también cómo se va a mantener la confidencialidad y privacidad de los datos, si se van a reusar las muestras biológicas, etcétera. Y por otro lado, hay que mantener la integridad de las investigaciones. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, es evidente que hay que evitar el plagio, hay que evitar falsificar los datos, pero también, perdón, perdón, también hay que establecer las autorías a priori. ¿Qué quiero decir con esto? Que en muchas ocasiones se hacen investigaciones multicéntricas, por lo tanto hay que establecer cuáles se van a ser las razones por las cuales una persona va a ser considerada un autor, cuáles van a ser sus aportaciones y
quienes, bueno, solo van a estar en los agradecimientos porque hicieron aportaciones sustanciales, pero no específicas para el desarrollo de los protocolos. Entonces, todas estas situaciones tienen que ser transparentes, cómo se decidió, cómo se van a difundir los datos, cómo se van a divulgar los datos. Y específicamente para que exista un aumento en la confianza social, tanto en la ciencia como en la industria farmacéutica, que creo que es muy importante debido a la capacidad para hacer estos protocolos por parte de la industria, es, bueno, en primer lugar, es el seguimiento de las normativas respecto a los incentivos. ¿Y qué quiero decir con esto? Que no, bueno, en nuestro país no se debe de incentivar económicamente a las personas a participar, no se les puede pagar para participar. Sin embargo, sí se les puede dar apoyos para el traslado o para ciertas situaciones que no los coaccionen para participar de manera económica. Por otro lado, también se deben negociar las responsabilidades post-investigación. En nuestro país no hay una normativa clara al respecto, simplemente se menciona que los investigadores, el patrocinador, deben de tomar en cuenta el acceso de los pacientes posterior a la finalización del estudio. Sin embargo, hay otros países donde, en el caso de los medicamentos, es obligatorio por parte del investigador o, bueno, de los patrocinadores que se proporcionen estos medicamentos a las personas que tuvieron un beneficio con su uso hasta que puedan tener acceso público o los sistemas de salud tengan acceso a estos medicamentos para que la persona no tenga que suspender ese tratamiento que ya le fue beneficioso. Y por otro lado, también existe este acceso a la información que se obtiene. Siempre y cuando el participante quiera saberlo, es importante proporcionarle la información que se obtuvo sobre potenciales riesgos que tiene respecto a su enfermedad o a su pronóstico, etcétera. También es importante que en las campañas publicitarias de los medicamentos que se obtienen, pues no haya información engañosa. Esto creo que es algo que ya no sucede tanto, pero que hay que mantener este estándar para que se mantenga esta confianza social. Y en algunos casos existe este apoyo comunitario por parte de las industrias o por parte de los patrocinadores que les permite aportar al valor social de una investigación dentro de una comunidad donde están realizando las investigaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, no se debe coartar este apoyo comunitario hacia las personas para que ellos en su consentimiento informado no se vean coaccionados a participar por la posibilidad de obtener un beneficio para la comunidad. Pero, sin embargo, esto ayude a establecer sistemas donde se puedan realizar correctamente estas investigaciones clínicas en ciertas comunidades y que además ellos se puedan ver beneficiados en un mayor sentido. Como ya les había mencionado, es importante revelar los potenciales conflictos de interés, tanto durante la realización del protocolo y también cuando se difunden los resultados de las investigaciones. Eh, por otro lado, es importante también respetar la autonomía de los médicos y de los investigadores, en el sentido de que no les debe de coaccionar para participar en ciertas investigaciones que puedan llamarse que están de moda, sino que tengan esta independencia de seguir realizando las investigaciones que ellos consideren adecuadas respecto al tema. Y bueno, ya esto sería como una propuesta más de nada, dado que existe una capacidad mayor en las industrias farmacéuticas, es posible establecer comités de integridad científica que permitan garantizar la calidad de los estudios en materia de integridad respecto a las autorías, a los plagios, a las falsificaciones de los datos y que puedan apoyar a que esta confianza social más bien siga creciendo y siga mejorando alrededor de, bueno, pues esta actividad. Y bueno, esta fue la bibliografía consultada. Si quieren, luego les puedo pasar a un libro que tengo por ahí que es de ética y de industria farmacéutica, si les interesa, y se lo paso a Tomás y listo.
y gracias. Muchas gracias, Aida. Te agradecemos tu participación. Ahora le cedo la palabra al maestro Ticintli Pacheco ¿Qué tal? para que Muchas nos gracias. exponga sobre este tema. Gracias. Voy a compartir mi pantalla. Buen día a todos y gracias por... ¿Ya se ve mi pantalla? Todavía no, Está en proceso, ¿verdad? pero Pues, ya ahora sí, ¿verdad? Perfecto. todavía ahí ya aparece. Listo. Perfecto, pues, muchas gracias. Como les decía, déjenme ver. Miren, yo quisiera echar ideas, ¿no? Aventar ideas, por lo menos... teniendo en cuenta el título de la sesión de hoy, a ver si podemos, con estas ideas y más adelante en una reflexión entre todos, tratar de establecer o ligar estos tres momentos, así lo quiero mencionar ahorita. Examinar, ese es el objetivo de esta sesión, examinar la interconexión entre lo que está en amarillo, lo que está en verde y lo que está en azul. A ver si puedo explicarme. Lo de amarillo sería la evaluación, regulación y supervisión como un primer momento. Hay que pensar a quién le corresponde y cómo se hace. El segundo momento que está subrayado en verde, la transparencia y la divulgación, que va obviamente relacionado, pero es otro momento. Y las políticas de acceso abierto, que me parece que es hacia donde podrían desembocar algunas de las intuiciones, ¿no? Recomendaciones éticas. Obviamente en el contexto de la responsabilidad social de las farmacéuticas. Permítanme tantito, que se me olvidó poner el reloj. Muy bien. Entonces, igual así como en términos generales que estoy tratando de entender en este momento por evaluación, regulación y supervisión, lo voy a estar repitiendo en la sesión. Me gustaría que entre todos tuviéramos en cuenta como las definiciones en general para ver si podemos interrelacionarlas. Evaluación, esos son como los datos oficiales, ¿no? Que se dan usualmente en la literatura. Por evaluación se va a entender revisión de protocolos para asegurar estándares éticos y científicos. Yo ya quiero que empiecen a pensar quién hace esta revisión de protocolos. ¿Qué es lo que se tendría que tener para hacer esa revisión? O sea, que en términos no solo teóricos o profesionales, sino también en términos institucionales, ¿no? ¿Qué institución podría hacer eso? La regulación, ¿quién regula? Aquí se menciona usualmente establecimiento de leyes y directrices por agencias tan famosas como la FDA, ¿no? En Estados Unidos, pero también quiero que tomen en cuenta que esta es como la definición usual en la literatura y yo quisiera que extendiéramos este momento, el de regulación, más allá de las instituciones para ver si hacemos hincapié en la responsabilidad del científico o del profesional en específico. Y el tercer momento, la supervisión, el monitoreo continuo para asegurar el cumplimiento de la evaluación y la regulación. Y lo mismo, quisiera que tuviéramos por lo menos ahí en la mente reflexionando quién supervisa. Creo que las intuiciones que me interesaría rescatar es, por lo menos en términos de reflexión, a quién le corresponde eso, como para no lavarnos las manos, ¿no? Es clara la importancia de la regulación en asuntos de seguridad y ética, porque hay que proteger a los participantes en los estudios clínicos, toda la historia de protección, ¿no? Es ética en los sujetos estudiados, pero también es importante la regulación porque mejora la calidad científica, asegura la validez y la reproducibilidad de los estudios. Y esto es interesante, ¿no? Cómo se convierte en, a ver, esto de la validez, la calidad científica, la relación entre regulación y la validez de los estudios. En México, la COFEPRIS es responsable de la evaluación de los ensayos clínicos y bueno, estos son como les digo, los datos oficiales, esas serían las instituciones que están evaluando, ¿no? Entonces, en México, claro, es muy claro, la COFEPRIS es la que lo hace, ¿no? Por ejemplo, bien, la regulación estricta ha reducido los eventos adversos graves en un 25% en la última década en México. Entonces es clara la necesidad, la importancia de regular después de evaluar, claro. Pero eso nos lleva a pensar también en la transparencia y la divulgación de los datos.
por transparencia se quiere tomar en cuenta que se hace referencia a la disponibilidad pública de la metodología y los resultados. Obviamente esto se considera como, ¿no?, en momentos previos, antes de comenzar cualquier estudio, se han de transparentar las propuestas metodológicas, ya después se ponen en práctica. Cuando estamos hablando de investigación, hay que pensar en cómo se divulga la publicación de los resultados que van ligados al ejercicio de la transparencia, así sean positivos o negativos. Eso es también importante, ¿no? No esconder los resultados. Y obviamente prevenir los conflictos de interés, ¿no?, que son las estrategias para garantizar resultados que no estén manipulados, que sean claros. Entonces, creo que en el fondo ya podemos ir percibiendo que sí se está haciendo referencia, aunque sean como términos legales o institucionales. Al final de cuentas estamos en ámbitos éticos y entonces se está haciendo referencia a la necesidad de ser claros con lo que se hace, transparentar los procesos, divulgarlo, hacer público todo el proceso. Y entonces creo que eso apela a fundamentos éticos, desde luego individuales y bueno, después de cómo se divulga la información, a colectivos, principios éticos colectivos. Por ejemplo, en la regulación, pues no podemos irnos en términos institucionales muy lejos si pensamos que la regulación solamente son leyes y directrices, ¿no? Si son leyes y directrices, esto que estoy poniendo en azul, si entendemos a la regulación como establecimiento de leyes y directrices, obviamente, entonces le tenemos que atribuir ese ejercicio a las agencias, y en México pues sería la COFEPRIS. Como por ejemplo en el 2020, la COFEPRIS autorizó 219 nuevos estudios clínicos con un enfoque en enfermedades crónicas y oncológicas, ¿no? Por ejemplo. Lo que yo quisiera que tuviéramos en cuenta es que la regulación no podemos limitarla solamente a la parte institucional, en este caso a la COFEPRIS. Por lo menos en términos de reflexión ética, no debemos lavarnos las manos diciendo, bueno, ya está la institución y que solo la institución la haga. Y entonces lo que yo voy a tratar de hacer hincapié es que todo parte de una reflexión ética del individuo que ejerce profesionalmente y por sentirse como profesional y como parte esencial de su profesionalización, el ejercicio ético. La supervisión, que ya habíamos mencionado, que se refiere al monitoreo continuo para asegurar el cumplimiento, tampoco podemos limitar a este momento, el de supervisión, a las agencias o a las instituciones. Vean cómo el monitoreo no únicamente, aunque sí necesariamente, tiene que ser llevado a cabo por una institución, ¿no? Por una agencia, por una, pues sí, básicamente institución en términos filosóficos, ¿no? Esta estructura que a partir de metodologías y obviamente también transparentando sus procesos, evalúa. Me parece que la propuesta desde la ética es que entre los profesionales haya monitoreo, entre los que estamos ejerciendo nuestro desempeño profesional, monitoreemos también los ejercicios de nuestros compañeros. En términos institucionales, lo que haría la COFEPRIS es realizar inspecciones regulares. Entonces, yo aquí quisiera preguntar, ¿cómo se hacen inspecciones regulares fuera de una institución? No porque nos interese o que me interese a mí proponer que lo hagamos para ignorar las instituciones, sino sobre todo para pensar en términos en filosofía se le dice lo supererogatorio, es decir, lo que no solamente se recomienda hacer al profesional, sino que éticamente sería lo ideal. Y como nadie te lo exige porque está más allá del ámbito legal, está más allá de las leyes, por eso es importante. Y también pensarlo en la evaluación. La institución revisa protocolos, en específico la COFEPRIS, por ejemplo, revisa los protocolos de investigación y aprueba, ¿no? Revisa y aprueba. Entonces, esos son los ejercicios usuales, ¿no?, de la institución. Me parece que cualquiera puede encontrar estos datos claros. La propuesta desde la ética sería que nosotros pensemos cuál es el papel del profesional. En términos de aprobación, pues lo mismo, ¿no? ¿Qué se evalúa, qué se transparenta y qué se debe aprobar? Pues todo el proceso de investigación, la metodología, la seguridad para los pacientes, que ese es un aspecto esencial.
pensando que estamos en ámbitos éticos, ¿no? Y el balance de riesgos y beneficios. Esto del balance de riesgos y beneficios es el que, el análisis ético de riesgos y beneficios es lo que haría que nuestro ejercicio de investigación sea prudente o no para una sociedad y por lo tanto que podamos ya como individuos profesionales evaluar si la investigación se debe continuar realizando o no. Muchas veces el balance de riesgos y beneficios, eh, no le iba a decir en positivo, lo voy a decir de otro modo, tendría que ser claro que hay más riesgos que beneficios y el modo en cómo establezcamos esta relación tiene que partir de un análisis de marcos éticos. Entonces, creo que la pregunta una y otra vez en ética es, ¿cómo hacemos este análisis? ¿Cómo balanceamos qué tantos riesgos y qué tantos beneficios? Recordemos que en bioética se tratan dilemas, no se tratan solamente problemas que podamos decidir entre bien y mal, como por ejemplo, si yo realizo esta investigación va a causar un mal, entonces está mal, ya no la hagas. A veces en bioética, por eso se dice que se tratan dilemas, que a veces se decide entre algo que está mal o algo que está peor. Entonces, es importante cómo evaluamos estos riesgos y estos beneficios y tener en cuenta que se realiza con base en dos marcos. El marco legal, que es el que estoy tratando de poner en pantalla. Hay marcos legales que no podemos ignorar. Las regulaciones, las normas, pero sobre todo hay que tener en cuenta también los marcos éticos con los que evaluamos y con los que cotejamos y con los que decimos esto implica más riesgos que beneficios o al contrario. Estos son en términos de regulación, los marcos legales. Ahí tenemos la Ley General de la Salud, directrices y normas, están las NOMS. Esto lo pueden encontrar muy fácil en Internet. Me parece que en bioética, más allá de hacer un listado de todos los documentos, hay que hacer hincapié en las secciones éticas. Y hay cosas muy claras como, por ejemplo, la protección a los participantes en los estudios, eh, pero sobre todo pensar que en el fondo estos procesos nos lleva o caminamos así entonces a la validez, y volver bueno, pensar en la reproducibilidad de los estudios que se vuelva a hacer, y esto nos podría pensar que nos está dando más elementos para transparentar nuestros procesos de investigación. La transparencia y la divulgación de los resultados son fundamentales para la integridad de la investigación clínica y yo creo que esto, a lo mejor me parece a mí, no se menciona tanto. La transparencia en la investigación significa que todos los aspectos del estudio, desde la metodología, como lo mencioné hace ratito, hasta los resultados, están disponibles para el escrutinio público y científico. Y a mí me parece importante hacer hincapié en este escrutinio público y científico. Porque entonces esta frase ya es un llamado a la responsabilidad del individuo, en este caso del profesional, no, más allá de la institución, por ejemplo, aventarle la tarea a la COFEPRIS, ¿no? No, el escrutinio público es donde podemos encontrar la responsabilidad de todos para evaluar, para checar las metodologías de las distintas investigaciones y también ver los resultados, sobre todo a partir de marcos éticos sólidos, revisar si los estudios en realidad están trayendo mejores beneficios, perdón, más beneficios que riesgos, que también, y me parece que ya lo comentaba la doctora Aida, a veces, ¿no? O bueno, podría haber el caso en que no sean transparentados los resultados de manera real, de manera clara, de manera por lo menos tan al público. Entonces, ese es el papel del individuo. Perdón, permítanme un tantito. Muy bien. Con respecto a las políticas de transparencia, bueno, obviamente no ayudan a prevenir los conflictos de interés, garantizan que los resultados de la investigación no sean manipulados para beneficiar a los patrocinadores. Lo interesante es que la divulgación completa de los resultados tiene relación inmediata con la validez científica. Entonces, me parece como una manera bonita para entrelazar la transparencia del ejercicio de tu investigación con la divulgación que nos lleva a que en sí misma tenga validez.
Entonces, en términos negativos podríamos decir, mientras menos divulgues tus investigaciones, menos transparentes van a ser y por lo tanto menos validez van a tener. Eso está interesante por lo menos en términos éticos. Y me interesó poner las políticas de acceso abierto como último paso, como un nivel final, pensándola como hacia dónde queremos ir en términos éticos. Se entiende básicamente como el acceso gratuito y sin restricciones a los resultados de la investigación. ¿Y por qué es importante pensar en políticas de acceso abierto? Porque promueven una distribución equitativa del conocimiento. ¿Qué será una distribución equitativa? Se tiene que pensar con base en análisis éticos, y los análisis éticos, por supuesto, responden a paradigmas específicos. Y entonces habría que tener en cuenta cuáles son los valores que están en el fondo. Se facilita el impacto amplio de los avances científicos a partir de la distribución equitativa. Estas políticas de acceso abierto son extensiones naturales de la transparencia. Entonces, si pensamos que nuestros ejercicios de investigación son transparentes, tenemos que tener políticas de acceso abierto. Esas políticas requieren que los resultados de la investigación, especialmente aquellos financiados con fondos públicos, sean accesibles gratuitamente para el público y la comunidad científica. Ya les decía yo, las políticas de acceso abierto tienen que ser transparentes, la transparencia de todas estas, de todos los elementos que están detrás de la investigación, también le dan validez a la investigación. Entonces es un círculo, ¿no?, entrelazado. No podemos ignorar estas políticas de acceso abierto. El acceso abierto promueve entonces la distribución más equitativa del conocimiento. Así se haría permítame un tantito. Permite que los resultados de la investigación tengan un impacto más amplio al ser accesibles, no solo para los científicos y los médicos, sino también para los pacientes y los defensores de la salud pública. ¿Cómo se implementan estas políticas de acceso abierto? Pues se pueden pensar en iniciativas globales y los registros de los ensayos clínicos, y tienen ventajas, que es otro de los elementos que considero esenciales. La mejora de la colaboración científica, que es esencial, y además habría que pensar cómo se hace esa colaboración. Y eso nos ayuda a pensar en el acceso a la información, que es crucial para los pacientes y los defensores de la salud pública. Entonces yo los invitaría a pensar quiénes son los defensores de la salud pública y también vernos a nosotros mismos como parte de estos, como nuestro ejercicio ético, ¿no? Vernos como parte esencial de este proceso. Me parece que podemos seguir reflexionando, pero al respecto, pero con esto, por lo menos en términos generales, me parece que ya nos deja mucho para reflexionar. Muchas gracias, Tomás y compañeros. Muchas gracias, maestro Tizintli, te agradezco la participación y ahora para darle continuidad a la mesa de diálogo le cedo la palabra a Isaac Maldonado Castellanos, doctor Isaac Maldonado. Muy buenas tardes, Isaac. Hola, ahí me pueden ver, ¿verdad? Ya, me escuchan Sí. bien y todo, ¿verdad? Ajá. Bueno, bien, pues muchas gracias, Tomás, y gracias a los ponentes que estuvieron No, se antes. ve todo rojo, la pantalla se ve roja. Es roja la pantalla. Híjole, no sé, déjenme desactivar mi video otra vez. Ahí estoy, ya. Listo, Bueno, gracias. sí, gracias. Bueno, pues gracias, Tomás, por la invitación a participar acá en esta mesa de diálogo que me parece muy interesante, y gracias también a mis compañeros que antecedieron, a la maestra Aida y el maestro Cintil. Y bueno, bienvenidos a todos a la mesa, ¿no? Yo creo que es importante reflexionar sobre algunas cosas que se han dicho. Digo, también qué bueno que me tocó en el tercer lugar porque corría el riesgo de repetir quizás información, o por lo menos ya tenía
los datos de mis antecesores para no repetir información y más bien poner el dedo en algunos asuntos mucho más específicos de los que se han hablado, ¿no? Hace rato se comentaba el tema del conocimiento y la posibilidad de ser generalizable. Yo lo decía en una de las clases anteriores en las que participé, que precisamente ese es básicamente el motor que hace que los investigadores llevemos a investigación, la capacidad de asombro, básicamente, ¿no? Es la capacidad que desde niños tenemos. Por ahí recuerdo una entrevista de un astrofísico en donde algunos padres le decían, oye, ¿cómo puede ser que mi hijo se vuelva tan inteligente como tú? Y él de manera irónica les decía, pues quítate de su camino, ¿no? En el sentido de que los niños nacen con esta capacidad de asombro, de pregunta natural que se va solidificando, profesionalizando ya en el paso de los años y que puede desembocar en grandes investigadores. Esa misma capacidad que tienen los niños para decir por qué esto es de esa manera, de hacer experimentos, de manipular la naturaleza que tienen alrededor, a llevar a cabo investigación mucho más profesional, consolidada en manuscritos, en artículos científicos, obviamente en compilaciones, libros que hoy en día pues conocemos como la actividad científica, ¿no? Y claro, ese es uno de los motores, el conocimiento y qué tanto puede ser generalizable, qué tanto lo podemos lograr. Y algo que también yo preguntaba en su momento era, ¿qué tanto queremos saber como seres humanos, ¿no? O sea, ¿hasta dónde queremos saber y si vale la pena saberlo o no vale la pena saberlo? Porque también necesitamos métodos que nos permitan develar ese tipo de conocimientos, ese tipo de funcionamiento de las leyes que operan en la naturaleza y que no se puede conocer quizás si no es más que a través de la experimentación. El problema es que, lo voy a decir así, aunque no lo pienso como obstáculo, pero vamos a decir que el obstáculo es la parte ética, la parte del ser humano. No es lo mismo colisionar dos moléculas en el gran colisionador que está abarcando 3 países en Europa, que darle un medicamento, una molécula nueva a 13 pacientes, ¿no? Es muy, muy diferente. Es no solo a nivel de costos monetarios, sino a nivel de recursos humanos y de la persona como tal, ¿no? Por eso decía que es un obstáculo, porque entonces, si yo quiero como investigador obtener ese conocimiento, extraer esa parte, ese segmento de la naturaleza que me interesa entender cómo funciona, pues necesito entonces ingeniar de manera creativa un estudio, una serie de acomodo de variables que me permitan entonces extraerlo. Y lo digo porque, bueno, también se comentó hace un momento, ¿no? El tema del valor social, el valor científico, es una de las grandes preguntas que se hacen en los comités de ética, ¿no? ¿Qué tanto el protocolo que estamos revisando es un autoplagio, ¿no? Por parte del investigador? ¿Qué tanto es nada más hacer un referéndum de la molécula para volverla a patentar? ¿Qué tanto realmente esto ayuda o no a la sociedad, ¿no? O sea, ¿cuál es la definición de valor social, tomando en cuenta incluso las desigualdades? Por ahí la ONU, la UNICEF, obviamente la Organización Mundial de la Salud, tienen muchos recursos disponibles en sus páginas en donde encontramos precisamente que los sectores menos beneficiados, curiosamente, son los países de bajos ingresos, pero curiosamente son en donde se hace la investigación, ¿no? Eh, Nunca llegan a acceder porque sus instituciones de salud son muy débiles, porque sus leyes son muy ambiguas, porque no tienen esa capacidad de respuesta, y entonces se hacen en estos países, pero quienes son los grandes beneficiarios son los países de altos ingresos, ¿no? En donde dice, ya se probó en seres humanos, si es segura, no tiene niveles de toxicidad que puedan preocuparnos, ahora sí lo llevamos a la última fase, que es la comercialización, ¿no? Ya después de las fases 1, 2, 3, ¿no? Con las famosas fases 1, 2. Entonces, esta idea de valor científico, valor social, pues es
una pregunta que nosotros nos hacemos como miembros del comité, como investigadores, porque al final también nosotros convencemos a un jurado que ya sea que apruebe el protocolo de investigación para obtener los recursos o por el otro lado a un comité de ética que va a decir, ok, esto se puede hacer, ¿no? Hace poco en una discusión que tuve en comité de ética, veíamos un comportamiento extraño en los documentos que sometieron, ¿no? Porque parecía que había una prisa por someterlo, incluso cometieron algunos errores de envío de documentos, en fin, entonces discutíamos, pues, qué tanto querían realmente hacer el estudio o más bien recibir financiamiento y para eso tenían que decir que ya había sido aprobado por un comité de ética, ¿no? Entonces nosotros pues discutimos de manera pues muy precisa, convenimos en que rechazáramos ese estudio y dijimos, es que aquí se nota una prisa por algo, entonces no quisimos decir, bueno, no importa, háganlo, como esto de tener buenas intenciones, ¿no? O de pensar que tienen buenas intenciones. Yo creo que al contrario, hay que tener ciertas preocupaciones en el ámbito científico, ¿no? ¿Y por qué las tenemos que tener? Ya lo había también comentado en otra charla, porque la ciencia ha tenido muchos escándalos. Entonces, el binomio sociedad, eh, progreso científico, pues tienen que ir de la mano y están respaldados, están apoyados, pues obviamente por estos visores de las investigaciones, por estos comités de ética que tratan de proteger a la sociedad. Uno de los miembros de los comités de ética justamente se llama representante del núcleo afectado, ¿no? Es alguien que no forzosamente tiene estudios en bioética, pero que sí dice, oye, si yo fuera o el participante, no me parece que podría entender el consentimiento, no me parece que podría eh, participar, siento que hay una coerción, en fin, entonces, ¿por qué no tenemos confianza en los científicos? Pues por estos escándalos que lamentablemente manchan algunas buenas intenciones que puedan tener otros investigadores de avanzar en el progreso científico, de obviamente tener mejor entendimiento de cómo una enfermedad evoluciona, cómo poder generar una mejor calidad de vida, un bienestar en el grueso de la población, una perspectiva absolutamente utilitarista, por ejemplo, ¿no? Que también valdría la pena ahorita comentar algunas cosas, desde qué ética se está leyendo este tipo de eh, problemáticas o debates, como se llama la propia mesa de diálogo, ¿no? Y esto también nos lleva a pensar en, bueno, esta industria farmacéutica, qué errores ha cometido para que no se confíe en ellos, ¿no? A lo largo pues, de la historia, que tiene muchísimos años, no es el siglo pasado para acá. Y algunos de estos debates que se han gestado o que se han identificado, perdón, es, por ejemplo, los donativos que se hacen a los médicos o a los investigadores, el patrocinio tan marcado, ¿no? Los vasitos, la taza, las plumas, que, bueno, son quizás no tan costosas, hasta las muestras de medicamentos, hasta obviamente las conferencias pagadas, los financiamientos, y retomo un poco lo que decía hace un momento, ¿no? Esta urgencia por aprobar un estudio que nos tocó en el consentimiento, perdón, en el comité de ética, parecía que era eso, ¿no? La posibilidad de decir, ya me lo aprobaron, lo someto al concurso, a la financiadora, de decirle, mira, ya está la parte del comité de ética y ahora sí darnos los recursos. Yo decía eso en la discusión, pareciera que es más eso, porque en el estudio anterior no tenían ya participantes, entonces yo decía, ¿para qué lo quieren reaprobar? Uno puede decir, bueno, pues para volver a recaptar participantes, sí, pero ¿por qué cometieron varios errores en el envío de documentos, en la redacción, en fechas, en firmas? Entonces, bueno, ahí es donde uno duda y dice, justo por eso hay un clima de desconfianza entre la sociedad y el progreso científico que habilitó la creación de los comités de ética, ¿no? En Estados Unidos, digamos, lo que da nacimiento a los comités es el famoso informe Belmont, ¿no? De finales de los 80. O sea, antes de eso no había un comité de ética, no había comités de ética.
había aprobaciones en las universidades, discusiones, pero no había los seis como se les conoce, ¿no? Y entonces, bueno, regresando también al tema de los donativos, ¿qué tanto es altruismo por parte de las industrias farmacéuticas, ¿no? O sea, ¿qué tanto decir, ah, bueno, es que están patrocinando las conferencias, qué tanto los donativos, las muestras están siendo pues para promover medicamentos que puedan beneficiar a la sociedad? Bueno, la pregunta es entonces, ¿por qué no se los dan específicamente a los usuarios, ¿no? O sea, que la pluma, que la muestra, ¿no? Incluso patrocinar a ciertas personas a lo largo de su tratamiento, ¿no? Y bueno, esto parece ya no costeable. Yo en algún momento, y seguramente ustedes, digo, al margen de la discusión política, no voy a entrar a eso porque así no se llama la mesa de diálogo, pero me acuerdo que cuando yo entré al doctorado en el 2019, me acuerdo que estaba este tema del desabasto de medicinas, entonces yo me llegué a preguntar, ¿no? Dije, ya no va a haber aspirinas, o sea, y me preocupé, dije, ¿cómo? Imagínate que así, algo simple, ¿no? Te duele la cabeza, ya no va a haber aspirinas. Entonces yo tenía un compañero ya de un grado más avanzado, oncólogo, le dije, oye, ¿cómo ves esto, no? Y le mostré mi preocupación ingenua, inocente, ¿no? De mi parte. En su momento dije, ya no va a haber aspirinas, ¿cómo es posible esto? Me dijo, no, ¿cómo crees? No, el desabasto no ocurre en las aspirinas. Y yo como, y dice, no, o sea, la industria farmacéutica en donde frena o bloquea la producción es en los medicamentos que no tienen impacto, lo que se les llama a las enfermedades huérfanas, ¿no? También lo decía un profesor en uno de sus libros, no sé, igual y muchos están familiarizados con él, el doctor Ricardo Páez, dice, es que este tipo de enfermedades huérfanas, pues nadie las quiere, y la industria farmacéutica no le va a invertir, va a decir, y se va a oír horrible lo que voy a comentar a continuación, pero dice, mira, ¿para qué le dedico investigación a una molécula de usuarios que van a morir pronto si tengo eh, una bodega y lotes llenos de aspirinas que se venden mucho más rápido? Yo dije, ah, o sea que el desabasto no es a todas las medicinas. Me dijeron, no, o sea, ¿cómo crees? O sea, ¿tú crees que la industria farmacéutica se va a declarar en quiebra a lo largo de todos los países? O sea, pues, por eso les digo, ¿no? Fue muy ingenuo, inocente de mi parte pensarlo. Y dije, claro, pues no van a apuntar hacia allá. Y lo decía la doctora Aida, ¿no? O sea, este tema de al final tienen un interés de vender, no es un interés pues tan altruista como podría parecer, ¿no? Entonces, bueno, regresando a este tema también, yo me dedico al área de la salud mental y otro de los temas que observé fue de pronto el crecimiento del temas de salud mental como depresión, ansiedad, uno va viendo las tendencias, ya rompimos la tendencia que marcaba la OMS en los 90 de que en el 2020 iba a estar subiendo la depresión. Bueno, sí está subiendo, pero más de lo que se proyectaba en esos años. Y también la pregunta fue como, en vez de darnos cuenta de las causas de la ansiedad y la depresión en la población, lo que se observa es un crecimiento paralelo del consumo de los antidepresivos tricíclicos, ¿no? De los ansiolíticos, del clonazepam. Cada vez es más común ver inclusive memes en las redes sociales sobre este tipo de medicamentos que hace 10 años, no solo por la inexistencia de las redes sociales, pero no se veía esta aceptación por parte de la sociedad a este tipo de medicamentos. Me parece que encontraron un nicho muy explorable, muy importante, es decir, la salud mental se volvió un aspecto lucrativo, ¿no? Es como aquí está el mercado, vamos a decir que todo el mundo tiene ansiedad, todo el mundo tiene depresión, no nos sentimos bien, cuando no, probablemente no es eso, ¿no? Hay que diferenciar que también la gente puede estar llena de estrés, que se parecen a los temas de la ansiedad, hay un gran parecido, incluso puede evolucionar a los trastornos de ansiedad, pero ha permitido que el consumo crezca, ¿no? Entonces, aquí el debate en torno a la investigación y la promoción de la ciencia es qué tanto podemos confiar en la industria, pensando en que más bien nos están medicando, ¿no? La famosa polifarmacia, o qué tanto, pues estamos más bien resolviendo un problema, ¿no? O si esa es la forma de resolverlo, apuntando un poco a la reflexión de encontrar conocimiento hacia esta parte, ¿no?
Y bueno, pues regresando al tema de los regalos, pues también entender, ¿no? Esta parte que se han hecho bastantes estudios en donde los investigadores, no forzosamente médicos, también biólogos, ¿no? Químicos, dicen, bueno, es que está bien que nos den un regalo, ¿no? La industria farmacéutica, pues no hay ningún problema. Y ahí es donde nosotros en el área de biótica entramos, decimos, ok, está interesante lo que estás diciendo, muy buena idea, muy buena intención, mejorar el progreso, pero vamos a reflexionar sobre esto de manera conjunta, ¿no? Y tenemos dos ejemplos muy claros. El primero es la industria cigarrera en algún momento fue respaldada por médicos que fueron a los que les fueron otorgados incentivos, vamos a decirlo, ¿no? Y por el otro lado, este escándalo que ustedes pueden ver en la serie de Netflix, en el documental de Netflix, El Rey de los Clones, en donde también hay un escándalo actual frente a una problemática de cómo podemos, pues no solo encontrar conocimiento, sino utilizarlo de manera que nosotros podemos satisfacer nuestras propias preocupaciones. Quien ha visto el documental sabe que uno de los personajes que aparece es un señor que se le muere su perrito y busca a este señor famoso coreano, el rey de los clones, porque le dice, oye, quiero clonar a mi perro, ¿no? Porque quiero que sea como eterno, ¿no? Bueno, ¿hacia dónde aspiramos? Son todas esas preguntas que nos podemos ir haciendo y que finalmente hay alguien que tiene que meter dinero. No es algo que ocurra en un laboratorio donde ocupes dos matraces y un mechero. O sea, es una industria súper, súper costosa. Los refrigeradores, bueno, ustedes lo saben, son costosísimos. Entonces, alguien le está metiendo dinero y la pregunta es, ¿de dónde lo recibe? ¿Cómo es que se financia, no? O sea, me parece sospechoso esta parte. Entonces, sí hay una correlación, hay que decirlo, entre la industria farmacéutica y las estrategias de marketing y las conductas que están teniendo los investigadores, médicos, biólogos, químicos para realizar e innovar en las moléculas. Entonces, parece que lo que debemos de hacer es no prohibir, creo que tampoco criminalizar la industria farmacéutica es una solución, porque al final amputas el progreso científico, como lo decía hace unos minutos. O sea, sí se vuelve un obstáculo la reflexión ética, pero no debe de volverse tampoco una resbaladilla. Tenemos que encontrar un camino despacio, un camino prudente, ¿no? Con esta frónesis aristotélica para decir, a ver, ¿cómo le hacemos para poder eh, haz- eh, llevar a cabo un protocolo, una investigación con un protocolo bien hecho, con un protocolo bien fundamentado, donde haya un respeto por los derechos humanos, pero también por todas estas reglas que anteriormente se habían violado en otro tipo de investigaciones? Citaban hace rato a la CIOMS, tenemos al Código de Helsinki, tenemos el informe Belmont, aquí en México obviamente la ley de salud mental, el reglamento para la investigación científica en seres humanos. Entonces, ¿cómo logramos un balance en donde tampoco los comités de ética nos podemos volver jueces o ministerios públicos? Porque también hay que decirlo, muchas de las conductas no están tipificadas como delitos, ¿no? Entonces, tampoco somos ni pretendemos elaborar un nuevo código penal o hacer amendaciones, sino más bien reflexionar junto con los investigadores cómo podemos hacer que realmente se cumplan los objetivos de la investigación. Bueno, también no sé si voy bien en tiempo, si no me dicen para ir dándome prisa, ¿no? Pero bueno, y al final todo esto también desemboca otro de los debates que quiero poner en la mesa ahorita para discutirlo con mis compañeros y bueno, con todos es